Estamos con el señor Hermel Gabriel Chávez, un líder que está en la noble causa en la lucha de la FDA contra la Chevron. Señor Hermel, ¿qué nos puede usted manifestar sobre el caso en Canadá y en Brasil, ya que recientemente se publicó que habían tenido avances que benefician de muy buena forma al caso contra Chevron? A ver, un buen día a todos y a todas. Me parece súper interesante el momento en el que está ahorita el caso de Chevron Texaco, ya que este 3 de noviembre se cumplió alrededor de 24 años ya de estar en esta lucha, y como Frente de Defensa de la Amazonía tiene casi los mismos años porque nació desde ese proceso, y me parece importante resaltar ese proceso histórico del Frente de Defensa de la Amazonía en el caso del Chevron Texaco. Como es de conocimiento ya público, el juicio hace más de 10 años está aquí en Ecuador. En el 2011 ya se vino la sentencia de primera instancia, en 2012 ratificaron, en 2013 en la Corte Nacional también, entonces y por lo tanto se procedió a ejecutar para cobrar, porque aquí en el Ecuador no tiene bienes. Entonces la ejecución que se está haciendo es la ejecución tanto en Brasil, Argentina y Canadá. Pero lo más seguro que se puede decir está en Canadá. Claro, hemos tenido algunos contratiempos, como también la Chevron, su estrategia es extender el tiempo, cansar a los afectados, a los demandantes. Entonces había interpuesto una acción de pago que los afectados, o sea, nosotros deberíamos pagar alrededor de $1 millón para garantizar los costos, los gastos judiciales de su trabajo, de su equipo. Entonces, pero gracias al trabajo de todos y cada uno de nosotros, especialmente del frente, se pudo eso contrarrestar. Entonces, finalmente, hace un par de semanas, la Corte de Canadá emitió un fallo, una sentencia, en el sentido de que es imposible que los afectados por la situación en la que viven puedan pagar ese $1 millón a favor de como una especie de pago anticipado, ¿no? Entonces, y eso es bien importante porque la Corte de Canadá niega ese recurso, ese amparo. Entonces ahora la Chevron está preocupada porque al negar eso, entonces el proceso del juicio para la ejecución sigue en marcha, que ese es nuestro objetivo. Entonces, por eso es que hemos dicho que en Canadá hemos tenido avances importantes. Entonces, en Canadá también, claro, ahí está el abogado Alan Leisner, que es el abogado principal, pero también últimamente hemos incorporado, o se ha incorporado un abogado más, que es un experto en el tema de derechos humanos, especialmente en derecho de nacionalidades indígenas, en derechos humanos, Peter Grant, que fue contratado por los 10 firmantes demandantes que le quitaron el poder a Pablo Fajardo a raíz del levantamiento del embargo. Entonces, entre los dos abogados han presentado este recurso y se pudo ganar. Es decir, creo que cada uno estamos haciendo, a pesar de las diferencias internas que se tienen, estamos haciendo lo que nos corresponde a cada uno. Yo creo que eso es muy importante. Ahora en Brasil todavía está el proceso. Recordemos que también ahí el abogado Pablo Fajardo y la UDAT había pedido ya que se desestime la ejecución de la demanda ahí, a lo cual el juez negó, y por lo tanto la causa sigue, el proceso sigue. Entonces ahí hemos tenido también un pequeño revés, y veamos qué es lo que pasa, porque hay uno de los 15 jueces había pronunciado a favor de Chevron, que la sentencia es inejecutable y todo eso. Un poco la teoría de Chevron que se está imponiendo a nivel del mundo, ¿no? En Argentina también niega la ejecución. Entonces
Creo que los argumentos son refutables, los argumentos son el tema más jurídicos. Uno, el tema de que tiene que ver la Chevron argentina, porque están demandando a Chevron de Estados Unidos, a la matriz, entonces no tiene nada que ver, pero ese es un proceso que se llama el levantamiento del velo societario, que es refutable, ¿no? Y lo otro que el tema también es jurídico, creo que también es refutable eso también, pero vamos a ver si nos conviene como frente de defensa en la continuación de ese proceso en Argentina. Más bien estamos pensando tal vez ejecutar en otros países donde garantice las leyes un poco más. Entonces en esos 3 países hemos estado nosotros trabajando, hemos estado en ese proceso de ejecución. Señor Gabriel, en días anteriores, en una entrevista mantenida con el líder de esta noble lucha, Luis Llanza, nos manifestó que el FDA estaba financiando el caso con la venta de acciones. ¿Nos podría explicar cómo opera ese sistema? No entiendo, a ver, Luis Llanza. Sí. En una entrevista. Sí, una entrevista que mantuve yo anteriormente con él. Yeah. Él nos manifestó que el FDA estaba financiando el caso con la venta de acciones y nos podía explicar cómo opera ese sistema. Tal vez habría gente interesada en ayudar a esta noble lucha, pero no saben qué deben hacer, y nos podría explicar al respecto a qué consejo le podría dar a las personas que quieran aportar dinero o bien invertir en este caso. Más bien me parece que puedo explicar es la lógica de cómo se está financiando este proceso, que es un proceso muy largo, que en el tiempo, como he dicho, son 24 años, y como en todo proceso judicial, esto cuesta, ¿no? Cuesta el tema de abogados, el tema de pericias mismo, el tema de eso. Entonces, y hay una lógica, y hay un sistema que se llama, como dice el dicho popular, ¿no? De los mismos cueros se sacan las correas, ¿no? Claro. Es decir, entonces hay un sistema, ¿no? Que el 100% del caso de lo que se gane, entonces podemos utilizar el 30% para poder tener los gastos, ¿no? Que eso es normal en todo proceso de esta naturaleza. Entonces, y claro, con eso los financistas, las organizaciones se podido ayudar. Por ejemplo, los mismos bufetes de abogados hemos tenido que hacer esa negociación, ¿no? Entonces, casi desde el inicio, los bufetes de abogados, con técnicos de control, a ver, pues ayúdenos. Muchos de los bufetes de abogados están trabajando de esa forma, ¿no? Es decir, cobro, ayuda en el proceso, cobramos en el proceso, y también en ese momento que se cobra la cuantía, se le puede devolver también. Entonces, como decir, es como una especie de negociación, cobramos y te pagamos, ¿no? Y claro, al final pagamos con un porcentaje, porque son capitales de riesgo también, ¿no? Porque ellos ponen a riesgo. Si no cobramos, igual no pagamos, pero si cobramos tendríamos que pagar con un pequeño porcentaje a cada uno de los bufetes, especialmente con bufete de abogados, ¿no? Porque realmente sí es muy caro este proceso, ¿no? Y si vemos también la comparación con la compañía no sé cuántos millones de dólares habría gastado en abogados, en técnicos y todo eso. Entonces, claro, nosotros, o sea, tratamos de que eso sea lo menos posible, el ahorro menos posible, porque la lógica de esta lucha es realmente el obtener esos recursos para la reparación, para la remediación de todas las áreas que están afectadas. Ese es nuestro objetivo principal. Pero claro, de ahí, por todo lo que significa, decimos, bueno, cogemos este pedacito, este poquito, para poder ayudar, poder decir, miren, si cobramos, le pagamos con este pequeño porcentaje, y ayúdenos.
Entonces, ese es un poco el sistema, es un poco la lógica de que hemos estado nosotros acompañando y trabajando en este caso, pues, en el tema económico. Con respecto a la división entre la UDAC y el FDA, ¿nos podría indicar quién se hace cargo de manejar los casos en estos países? ¿Cada grupo tiene un abogado o es el mismo abogado para ambos grupos? A ver, aquí en el tema de la división, simplemente el frente se apartado de la unión de afectados, de la UDAC, por una simple razón. No es como ellos dijeron en la última rueda de prensa, que nos hemos apartado, el frente se apartó porque ellos pidieron rendición de cuentas y nosotros nos hemos apartado por no dar rendición de cuentas. Eso es mentira, los documentos dicen otra cosa. Entonces sí ha habido, creo que la misma naturaleza del proceso ha sido ataques fuertes hace algunos años, especialmente desde 2014, hacia las personas y hacia la organización. Entonces nosotros hemos dicho que no nos merecemos eso, ¿no? Somos una organización que estamos desde el inicio y no merece que nadie esté tratando mal. Entonces dijimos, tenemos documentos y todo eso de los ataques que se ha dado hacia la organización y hacia sus dirigentes, hacia la estructura y todo eso. Entonces dijimos, nosotros no queremos seguir más en este juego, por lo tanto nos retiramos. Ahora mi reflexión es lo siguiente: la UDAB y sus dirigentes tienen todo su derecho de seguir en el proceso, porque nosotros estamos cumpliendo nuestro papel, ellos cumplirán también su papel dentro de este proceso. Y nosotros hemos estado ahí dentro de ese proceso y hemos dicho, ¿por qué se preocupan por el frente? Si ellos mismos dicen y andan diciendo que el frente no tiene nada que ver en eso. Si no tiene nada que ver, entonces no se preocupen. Entonces déjenos trabajar, hacer lo que tenemos que hacer. Entonces espero que en cada rueda de prensa nombran al frente, nombran a las personas, al líder, nombran a Luis, nombran a Steve, nombran a mi persona, ¿no? Es decir, ellos mismos dicen que no tienen nada que ver. Pues entonces, ¿cuál es la preocupación de ellos? En primera instancia, entonces, no es verdad de que el frente se retiró por no dar rendición de cuentas. Fueron otros los motivos y a eso está el tema del documentado. Y lo último que pasó fue el levantamiento del embargo que hizo Pablo Fajardo sin consultar, y eso sí fue gravísimo. Nosotros no podemos seguir como una persona o como una organización que violenta realmente principios fundamentales de la ética, de la moral. El frente, quieran o no quieran, ha sido una organización que ha estado acompañada desde un principio y ha estado representando legalmente, y en el juicio es el representante legal. Entonces, y es el beneficiario del fideicomiso. Por eso es que le dimos el poder a Pablo Fajardo para que ejecute la sentencia. Entonces no nos consultó para tomar la decisión del levantamiento del embargo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cualquier persona que tiene un abogado, o cualquier persona natural que tiene un abogado, no le cumple, no le consulta, ¿qué hacen? Sigue, o cambian de abogado, nada más. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros. Usted, señor abogado, no cumplió, violentó, no nos consultó para hacer levantamiento. Entonces, por lo tanto, ya no le tenemos confianza, y ya el poder que le dimos le retiramos y listo. No hay ningún problema en eso. Y procedimos nosotros a nombrar a otro equipo de abogado. Entonces, eso me parece lo más normal que existe en cualquier proceso, ¿no? El otro tema que también me quisiera aclarar en el tema del beneficiario del fideicomiso, también se dijo en la última rueda de prensa que no es justo que la mayor cantidad de miembros de la Junta del Fideicomiso, los miembros de la Junta del Fideicomiso sean mayor campesinos.
y que las nacionalidades están afuera. Eso es absolutamente mentira. Entonces, la conformación de la Junta del Fideicomiso son 7. De los 7 que conforman la Junta del Fideicomiso, 5 son representantes de las nacionalidades indígenas. Un representante de los cofanes, un representante de los sionas, un representante de los secoyas, un representante de los quichuas y un representante de los guaraníes. Son 5. Hay un solo representante de los campos mestizos, un solo que eligieron, que es el representante, es don Alejandro Soto, que eligieron los mismos mestizos. Hay uno. Y un representante de parte del Frente de Defensa de la Amazonía, que es mestizo, entonces habrían 2. Entonces, y claro, el presidente de la Junta, que en este caso soy yo, entonces seríamos 3. Y si hacemos una comparación entre mestizos e indígenas, somos 3 frente a 5. Entonces no es verdad que los indígenas son mayoritarios. Más bien, sería injusto más bien tener mayoritariamente miembros de la Junta, representantes indígenas entre 5 y representantes de los colonos campesinos 2. Eso me parece más bien injusto. Entonces, quisiera, aprovecho es para aclarar simplemente ese tema. De ahí, yo creo que lo único que se está haciendo es cumpliéndola. Nosotros, yo especialmente, quiero respetar mucho lo que haga la ODAV y sus dirigentes. Y por lo tanto también exijo que se respete lo que hace también el Frente y sus dirigentes. Todos estamos en la misma dirección. Pues hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces no digamos que nosotros somos el único. Nosotros nos decimos somos el único representante en este caso. Caso tan grande, tenemos una función, estamos cumpliendo con el Frente ese rol histórico y ese mandato legal que nos da la sentencia, pues nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces el Frente tiene también algo que decir aquí, tiene algo que hacer. Entonces no se puede decir que no tenemos nada que decir y que hacer y que no, nuestro papel no es nada. Entonces si no es nuestro papel, no se preocupen. Según información que ha salido de manera pública, tanto Fajardo como Moncayo y Humberto Pillaguaje están diciendo que el FDA no es el representante de los demandantes y que no están autorizados a pedir dinero en nombre de los demandantes. ¿Qué opina el FDA al respecto? ¿No es representante de quién? Según información que ha salido de manera pública, tanto Fajardo como Moncayo y Humberto Pillaguaje están diciendo que el FDA no es el representante de los demandantes y que no están autorizados a pedir dinero en nombre de los demandantes. ¿Qué opina el FDA al respecto? A ver, sí ha habido algunas prohibiciones que ponen al FDA, pero no sé si están como en el derecho moral de decir, oiga, le prohibimos. Es como decir, oiga, a cualquier persona, oiga, yo le prohíbo que no siga haciendo lo que está haciendo. El FDA no está arrogándose funciones. El FDA simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, si vamos al plano legal, yo creo que aquí no es que yo tengo la mayoría. Como les decía, al respecto del levantamiento del embargo, que fue un proceso, yo creo que ahí sí no hay vueltas que dar, no hay negociación. Nosotros, y yo especialmente, no puedo sentarme al lado de alguien que traicionó, violentó normas básicas del derecho, normas éticas. Es decir, yo no me puedo sentar al lado de esas personas y decir, ya no ha pasado nada, ¿no? No. Aquí se violentó normas éticas y morales del proceso para levantar el embargo. Fueron personas individuales, no fueron los colectivos, no fueron los representantes realmente legales los que tenían que hacer, ¿no?
Entonces, creo que ahí, sí, entonces, por eso digo, recordemos lo que dice la sentencia. Revisemos la página 198, creo yo, donde la sentencia le da un mandato al frente. Le da un mandato. Es el beneficiario del fideicomiso. Y por lo tanto, es la entidad jurídica la que tiene que también encargarse de la ejecución. Estamos en nuestro... No estamos actuando fuera de la ley o fuera de lo normal, estamos actuando de acuerdo a lo que dice, y además del proceso histórico que nadie tiene que reconocer, y eso es que Fajardo quiere reconocer y los otros compañeros, el proceso histórico, el proceso que nos ha costado mucho tiempo. Ahora decir de prohibir de buscar plata, ¿y a ellos quiénes prohíben? Si en el mandato de la sentencia está eso, de decir, vean, usted es el beneficiario del fideicomiso para ejecutar la sentencia, entonces, ¿quién tiene que buscar el dinero? ¿Quién tiene que firmar, si es que tiene que firmar convenio o lo que sea, o algún documento? ¿La UDAO? Pues si tienen facultad legal que lo hagan. Pues nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, nada más. No sé, si tienen facultad legal la UDAB o Pablo, que bueno, yo no tengo ningún problema y no tenemos ningún problema. No sé si ahí en ese sentido no creo que puedan decir, oiga, les prohibimos a ustedes buscar dinero. Creo que eso ya es una actitud ya, no sé, media inentendible. Yo no entiendo ahí esa parte de decir, oiga, les prohibimos. Yo no puedo decir eso. Tampoco puede decir, oiga, yo sé que los compañeros se equivocaron. En el momento de levantar el embargo, se equivocaron, pero no lo quieren reconocer. Tal vez algún rato nosotros nos equivocamos también, pero hay que reconocer eso. Creo yo eso en ese tema. ¿Qué nos podría indicar sobre el caso en Argentina? Se supo que habían tenido un contratiempo en ese país. ¿Qué está haciendo el FDA para avanzar en ese país? Yo ya le expliqué al inicio que en Argentina hemos tenido un revés, en donde que niegan la ejecución de la sentencia en ese país por dos argumentos jurídicos, que diría yo, que es refutable esos argumentos. El uno del tema de la asociación, ¿no? El tema de decir, ustedes están demandando, la sentencia dice a Chevron, en este caso a Chevron que está en Estados Unidos, lo que está aquí actuando es Chevron, que nada tiene que ver, pero eso es refutable. Eso lo hemos hecho en Canadá, lo hemos hecho en otros países como en Brasil también. Es decir, vea, es lo mismo, simplemente que está actuando a través de otra empresa, pero es la misma la que toma decisiones, la misma Chevron matriz, como se puede decir. Ese es un argumento. Que ustedes están demandando a Chevron matriz de Estados Unidos y no tiene nada que ver aquí en Chevron en Argentina, ¿no? Y el otro argumento me parece también que es un argumento jurídico, que la sentencia es inejecutable, que la sentencia no se puede dar porque el abogado no estaba como autorizado para eso. Entonces también se puede conseguir y argumentar para poder rever es reveíble ese proceso. Pero como FDA, por todo lo que ha pasado y está pasando, estamos en análisis de poder seguir o no seguir ahí, porque realmente la Corte negó la ejecución de la sentencia en Argentina. Más bien estamos, creo, pensando ir a otros países donde se pueda empezar de nuevo. Recientemente, Fernando Villavicencio publicó en Twitter en donde indicó que Pablo Fajardo fue pagado por la CNAIN, Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Qué opina el FDA al respecto?
si ha sacado y le nombra el nombre de Pablo Fajardo, yo creo que él tendrá que responder. Si es que está el nombre del FDA, podríamos responder nosotros como dirigentes. Pero ahí yo no tengo ninguna respuesta, será Pablo el que tenga que decir, porque creo que es el nombre del que está ahí en ese Twitter. Bueno, señor Hermel Chávez, yo le agradezco mucho por la atención prestada al medio de comunicación. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias.